días, arrancamos ya un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy día de un tema importante ahora para los varones. Vamos a hablar de la alopecia, esta caída del cabello que puede tener muchas causas, pero también pueden padecer algunas mujeres. Claro, ¿no? Y creo que puede ser incluso más traumático en mujeres que en varones, que ya de por sí lo es. De por sí lo es. Básicamente en una sociedad como la machista, se le cae el cabello, no importa, se rapa, pero en la mujer es bastante preocupante, ¿no? Claro, más traumático. Claro que sí. Y hoy toca Sensi. Así es, vamos a ver una propiedad más de la ortiga y va a traer también romero. Vemos para qué nos va a funcionar y cómo lo vamos a utilizar. No perdamos más tiempo, arrancamos el programa. Arrancamos ya el programa y tenemos aquí un debate, ¿no? Con la terminología, que si es alopecia, al parecer es alopecia. Al parecer es alopecia y siempre, bueno, uno u otro igual se va a caer el cabello, así que vamos a manejarlo de la manera más amigable, alopecia. Hay diferentes tipos, ¿no? de alopecia, hay algunos que es, por ejemplo, genética, ¿no? Hay... Por parches. Exacto, ¿no? Incluso el estrés puede ser un factor desencadenante para perder el cabello también. Sí, justamente en la consulta diaria muchas mujeres más que varones, porque se está cayendo el cabello constantemente. Hay enfermedades también endocrinológicas que también van a hacer que el cabello se caiga, por eso que el estudio es bastante amplio. Es poco probable, pero también funciona en diabetes, en tiroides, varias enfermedades que sí pueden haber. Y otros tratamientos, ¿no? Como por ejemplo la quimioterapia, pues obligan a... Quimioterapia, acuérdense que cuando uno recibe quimioterapia la idea es matar las células que se reproducen rápidamente, que son justamente las células del cáncer. Pero las células también de la piel, el cabello, también se reproducen rápidamente, por eso es que se atacan y se caen. Bueno, lo cierto es que aquí en Perú se padece menos de calvicie que en otros países. Sí, hay un componente genético también importante en ese dato y mayormente, obviamente, varones más que mujeres, ¿no? Muy bien. Hoy han venido al programa para hablar sobre la alopecia el doctor Aldo Galvez, dermatólogo del Hospital Cayetano Heredia, y Lorena Pastor, psicóloga clínica. ¿Por qué está Lorena aquí? Porque evidentemente, ¿no?, la pérdida de cabello trae un componente emocional, psicológico grande. Sí, principalmente en mujeres, pero que no lo creas, también en varones ahora hay mucho componente psicológico. Bien es cierto, en el colegio pues uno está con los amigos, siempre cae el bullying cuando uno tiene poco cabello, el bullying se comienza a incrementar poco a poco. Pero sin embargo ya la falta de tolerancia a ciertos estreses hace que se caiga mucho más y obviamente la persona es el punto de muchos ataques. Pero sobre todo cuando uno pierde el cabello siendo pues joven, ¿no? Claro. Porque uno cuando ya tiene pues 60, 50, 60, dice, sí, pues mi papá es medio calvito, ya me toca y no hay ningún problema. La genética. Es la genética, no se puede hacer nada contra ella. Pero sin embargo, hay algunos tipos de alopecia que vamos a ver ahora que no son normales, que no son genéticas y que hay que ver si podemos manejarla. Según lo que dice, ¿no?, la medicina, la ciencia, es que a diario perdemos unos 100 pelos, 100 cabellos, más o menos. Dicen en promedio. ¿Cuándo ya hablamos de alopecia en todo caso? Cuando la pérdida es ¿cuánto? Eso vamos a ver ahora justo con los expertos. La idea es que vayan cayéndose el cabello constantemente, seguidamente, a pesar de algunos tratamientos o algún tipo de estrés. Me explico, mucha gente puede perder cabellos a diario, pero sin embargo, como quien dice, pierdo 3, 4 pelos y no me hago problemas. Además ese pelo vuelve a crecer. Porque vuelve a crecer. Pero si yo me peino y sale un mechón o salen pues muchos cabellos, ahí sí. Un número exacto vamos a verlo ahora, pero la idea es ver la cantidad, en qué momento, todo el día. Imagínate que te peinas a cada rato y en el pelo se te queden 100 cabellos cada vez. Entonces hay que preocuparse. Y también estaba leyendo, ¿no?, sobre la alopecia traumática, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se peina muy a menudo, ¿no?, con la secadora, a los que nos sometemos, por ejemplo, los que trabajamos en televisión, también nos puede llevar más adelante a una caída de cabello. Vamos a ver si esto realmente es así. Y también otra de las grandes dudas, ¿no?, de las personas es si realmente estos tratamientos que vemos en la tele, estos anuncios publicitarios de champús anticaídas, ¿realmente funcionan o es pura publicidad, puro marketing? Vamos a ver eso ahora, en detalle con los expertos, porque si bien es cierto, ahora existen soluciones mágicas, ¿no? Tomas la pastilla, tomas algo y al toque te crece el cabello. Otra cosa bien, Paula, interesante es que hay un periodo del crecimiento del cabello
en la cual se puede, en teoría, se cae por un estrés severo. Imagínate que te roben ahora, Dios no quiera, y ese susto puede hacer que en unos 3 meses pum, se te caiga bastante el cabello y después vuelve a crecer. Pero para saber que eso es consecuencia del evento traumático, del estrés, tiene que ser visto por el dermatólogo. Por el especialista. Muy bien, recuerden que estamos en vivo, así que desde ya empiecen a mandar todas sus consultas porque las podemos recibir hasta las 11:30 de la mañana. Después de las 11:30, los médicos ya se van y no podemos responder más preguntas. Así que aprovechen durante esta hora y media. Vamos con el dato número 1. Alopecia o alopecia es la pérdida parcial o total de cabello. Con la edad, tanto hombres como mujeres tienden a perder el grosor y la cantidad de su cabello. Lo que estábamos comentando, ¿no? Sobre todo también, lo que sí todas van a perder es el grosor, ¿no? Va a ser un poco más débil el cabello. Más fino también. Más finito. Vamos con el siguiente dato. Existen diferentes tipos de alopecia. La más frecuente es la llamada androgénica o calvicie común, que afecta tanto a hombres como mujeres. Que es la que básicamente está dada por la parte genética, la cual esta caída de cabello está dado genéticamente más que nada en varones. Entonces, como que uno va viendo a los papás, a los tíos, cuál va a ser el futuro de tu cabello. Muy bien, vamos a continuar con los datos, pero mientras vamos caminando ya para acompañar a nuestros médicos que están solitos al otro lado, así que vamos a hacerle compañía. A ver, dice, las causas de la alopecia son variadas. La caída o pérdida de pelo puede producirse en el cuero cabelludo como en otras zonas del cuerpo, las pestañas, cejas, axilas, región genital y la barba. Aldo, Lorena, buenos días, bienvenidos de nuevo al programa. Gracias. Comentamos al inicio que lo normal es que se nos caigan 100 pelos o 100 cabellos al día. ¿Cuándo ya hablamos de alopecia? Ese dato es altamente variable porque en realidad hay personas que nacen con más pelo, más unidades foliculares, productoras de pelo que otras. Entonces, esto puede variar un poquito de persona a persona. Hay personas que tienen un patrón normal de que se les caigan, digamos, 80 cabellos al día, otras que 120. Probablemente el paciente no va a saber eso a la hora de consultar. Pero ese dato que compartió el doctor Leslie con nosotros es muy interesante. Cuando el paciente siente que su cabello dejó de ser normal y que empieza a ver cabello que queda en varios sitios. En la almohada, por ejemplo. Exacto. O a veces hay algunos pacientes que simplemente notan de que, hey, yo tenía más pelo hace 5 años, ¿qué pasa ahora? Algunas pacientes me dicen, doctor, yo antes tenía una cola que me ataba y era así de gruesa y ahora no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Pueden ser dos síntomas que a veces van juntos, pero muchas veces van por separado o uno predomina. Entonces, sí, es un poco difícil definir con un número exacto, es altamente variable de acuerdo a cada persona, pero siempre se recomienda de que si notan estos síntomas, pues es un motivo interesante de consulta. En el caso de las mujeres, muchas de ellas experimentan cambios en su cabello cuando están gestando, por ejemplo, o después de haber dado a luz. De acuerdo. Eso es totalmente cierto. Bueno, pues en el embarazo es una situación muy especial. En el embarazo ya no son dos personas que se alimentan, no una persona, sino son dos personas, ¿no? Entonces, la madre sacrifica un poco de la nutrición para el bebé. Se ha estudiado el cabello de la madre versus el cabello cuando antes de gestar y se ha dado cuenta de que existe menos concentración de minerales, de proteínas. También hay algunos cambios hormonales de que hacen que la caída de cabello se pueda acelerar o que la mamá en el estado de posparto pueda experimentar mayor cantidad de grasa en el cuero cabelludo o en el rostro, o un adelgazamiento del cabello. Entonces, sí es una situación muy particular el embarazo que combina muchos mecanismos. Pero luego, ¿este cabello que han perdido las mamás durante la gestación vuelve a crecer después? La gran ¿O ya no lo mayoría de recupera? veces sí, el cabello se recupera por completo. Por eso es súper importante definir qué es lo que está causando la alopecia. Yo justamente conversaba con Lorena y le comentaba de que decir tengo alopecia es como decir tengo fiebre. Puedo tener fiebre porque tengo una infección en la garganta, puedo tener fiebre porque tengo una infección en el pulmón, en el estómago, en las vías urinarias. Y mi tratamiento va a ir destinado a dónde tiene la infección para tratar la fiebre. Entonces, cuando tenemos un paciente con alopecia, yo defino ¿por qué está teniendo alopecia este paciente? Claro, la causa. Exactamente. Porque incluso puede ser hasta por hongos también, Sí, ¿no? o pueden ser también las causas, como menciona Lorena. O sea, ¿no? una Entonces, mezcla de varios factores. Exactamente. Y es ahí de que yo con un diagnóstico exitoso puedo hacer un tratamiento exitoso. Lorena, ¿qué traumático debe ser para una mujer o para un hombre no empezar a perder el cabello? Sobre todo lo que veo es que es más traumático para las mujeres, según los casos que tengo, porque la mujer está más preocupada, en general, ¿no? Hablo en general,
sobre la belleza física. El pelo o el cabello es muy importante para la mujer. Las mujeres asisten más a las peluquerías, los peinados, y ahora también los comerciales y el estereotipo de belleza, pues a veces es el cabello largo. Y frondoso. Y frondoso y voluminoso. Entonces las mujeres apuntan a querer parecerse a de repente ciertos estereotipos que tienen un cabello pues increíble, ¿no? Y además también los comerciales de shampoo pues también muestran cabellos voluminosos, brillosos, y la mujer está muy orientada al tema de la belleza, a querer llamar la atención, y siempre se está preocupando por su autoimagen. Entonces el cabello es una parte muy importante en esa construcción de la autoimagen, ¿no? O lo que yo quiero, cómo me quiero ver o cómo me quiero mostrar a los demás. Pero en el caso de los chicos también, ¿no? Cuando ya ven las famosas entradas, empieza esa preocupación extrema. En los chicos también hay preocupación. Yo lo que veo es que es un poco más en las mujeres que en los hombres. Muchos hombres a veces recurren a raparse el pelo, inclusive hoy en día estoy viendo que también es un tema de moda, ¿no? Hay muchos, inclusive futbolistas, que son de alguna manera los estereotipos de belleza o looks importantes, que se rapan el pelo, y muchos lo hacen inclusive por imitarlos, ¿no? Pero sí, en la mujer hay una preocupación mayor por la caída del cabello. Ahora, también depende, como decía el doctor, cómo es la caída del cabello, ¿no? Porque si yo ya noto que hay ciertas zonas de huecos en mi cabeza, me va a preocupar mucho más a que yo sienta que sí, efectivamente se me está cayendo una cantidad de cabello significativa, pero visualmente no se nota. Claro. ¿No? Eso es verdad, ¿no? Y la autoestima también, cómo se va dañando con el transcurso. Sí, no solamente el tema de la autoestima, ¿no? Hay un tema que se genera de inseguridad. También está presente el tema de autoestima, y también se afectan mucho las relaciones sociales, ¿no? Muchos pacientes con alopecia, sobre todo areata universal o areata, se aíslan, no quieren salir a la calle, les cuesta mucho el uso de pelucas, porque hoy en día pues se notan que no es pelo real, aunque hay algunas, considero yo, muy bien hechas. Claro, que son al final de pelo natural. Pero también es parte de la no aceptación de la enfermedad, ¿no? El hecho de no querer salir a la calle, volver a frecuentar sitios sociales, de reuniones sociales. Entonces, el paciente sufre mucho en este proceso, a veces desencadenándose depresión o trastornos de ansiedad social. Entonces, sí es importante un tratamiento, digamos, multimodal, de médicos con psicólogos y a veces con psiquiatras. Es bueno tener un equipo que pueda trabajar con los casos de alopecia. Sí, algo importante es que el cabello en la mujer es sumamente visible, y es una cosa del orgullo de la mujer. No sé si les ha pasado a ustedes, yo tengo 2 hermanas, pero ellas, para lavarse el cabello, tienen que hacer un champú determinado, un acondicionador determinado, que la placenta, que la grasa, que la palta, que 50.000 cosas. En cambio, el hombre agarra, oye, pásame el champú, ¿cuál? El que sea, es esto, ya agarra. No hay champú, jabón se baña. Jabón, sí, es jabón. O sea, a la mujer nunca jamás va a hacer eso. No. Lo cuida demasiado. Pero actualmente, con los estereotipos que han cambiado mucho en la parte visual de la gente pues fit, todo esto, se están haciendo ya implantes de cabello. Sí, claro, cada vez es más común eso, ¿no? Luego lo vamos a ver, ¿no? en el apartado de los tratamientos. Pero antes vamos con ese dato. El ciclo capilar termina cuando deja de crecer el pelo en el folículo. Si esto ocurre en varios folículos a la vez, aparecen los primeros síntomas de alopecia. Justamente, ¿cómo es el ciclo capilar, Aldo? Bueno, para hacerlo de forma fácil y resumida, en realidad nosotros podemos tener 3 fases de cabello, ¿no? La mayoría de nuestro cabello, se estima más del 85%, está en una fase de crecimiento. Nuestro cabello crece aproximadamente 1 centímetro al mes. Entonces, ¿Eso es desde que estamos en la barriga? Sí, en realidad desde que estamos en la barriga de la mamá, nosotros tenemos algo llamado lanugo, que es un cabello un poco diferente que se muda y luego empieza a crecer el pelo normalmente, regularmente. Ahí veríamos las 3 fases, ¿no, Aldo? Sería la de crecimiento, que es la que estás comentando, Exacto. Luego vendría la de reposo, y luego la de Viene una fase de reposo que es bastante corta en comparación con la fase de crecimiento, que dura varios años. Si no, no tendrías el cabello tan largo si no durara años.
Entonces, y finalmente viene una fase de caída que dura algunos meses. Y es por eso de que, por ejemplo, lo que comentaba el doctor Leslie es bien interesante, ¿no? Si uno sufre, por ejemplo, un evento muy traumático, no se acuerda de este evento y, digamos, a los 3 o 4 meses nota que se le cae el cabello. ¿Por qué? Porque ese cabello que está en fase de crecimiento sintió un grado de estrés en el cuerpo y pasó a una fase de caída, pero esa transición a fase de reposo y luego a fase de caída demora unos 3 a 4 meses. Entonces es por eso que cuando vemos un paciente con caída de cabello es súper importante la anamnesis, preguntarles, y hacer una buena historia clínica del paciente, ver qué medicamentos toma, cómo está su alimentación, cómo han estado sus eventos en general. He tenido muchos pacientes, por ejemplo, que por una enfermedad importante han tenido una baja de peso muy importante. O cirugía, por ejemplo, bariátrica, y luego vienen a consultarme porque 4 meses después presentan caída de cabello. Entonces, trato de ver un poco esa parte también nutricional. De hecho, acá el manejo es multidisciplinario. Eso es si bien el dermatólogo y la tricología es una especialidad del rama de la dermatología, pues trato de apoyarme mientras hay más colegas mejor, ¿no? Los psicólogos, los nutricionistas, El etcétera. endocrinólogo, El como endocrinólogo decía Leslie, ¿no? también. Vendiendo. ¿Y hay algunos fármacos que podrían originar la caída de cabello? También eso existe. Existen algunos fármacos que No me digas como- corticoides, ¿ah? No, bueno, Ay, ya, porque el corticoides es el mal para todos. bueno, el corticoide también puede causar, algunos corticoides pueden exacerbar un poco la caída de cabello, pero... Corticoides mal utilizados. Mal utilizado, sí, eso es. sí, definitivamente, pero por ejemplo a veces hay pastillas que pueden tratar, por ejemplo, algunas arritmias, o pastillas que pueden tratar algunos problemas de la coagulación o algunas convulsiones, o algunas pastillas que se usan en los pacientes con depresión que pueden empeorar la caída de cabello. ¿Y las a veces- anticonceptivas? Con las anticonceptivas es un caso especial, porque generalmente la mujer cuando lo empieza a tomar lo que hace es aumenta la cantidad de cabellos en fase de crecimiento, y cuando le interrumpe es un caso muy similar a la mujer que dio a luz. Interrumpe bruscamente ese estímulo hormonal y sus cabellos pasan rápidamente a una fase de crecimiento a una fase de caída. Y justo ayer hablábamos de la menopausia aquí en Junta Médica y una de las consultas que nos hicieron es si la menopausia provocaba caída de cabello. Los médicos que estuvieron aquí ayer dijeron que no estaba relacionado. En algunos casos puede pasar de que, por ejemplo, la alopecia androgenética es más frecuente conforme avanza la edad del paciente. En el caso de mujeres, se estima que más o menos a los 50 años, el 30% de mujeres tienen algún grado de alopecia androgenética. A los 70 años son casi la mitad de mujeres que tienen ese grado de alopecia androgenética. Entonces, es una alopecia que se hace más frecuente con la edad, ¿no? Entonces, es algo que Con por el ahí puede coincidir envejecimiento. un poquito, sí. Pero es una alopecia suave, por decirlo así. No es muy exagerada. Depende. No se nota mucho. Depende. Hay algunos, he podido ver algunos casos de pacientes donde la caída de cabello después fue algo marcada. Pero sí, o sea, siempre en la población hay grados de enfermedad. Es más frecuente encontrarse a alguien que tiene algo más leve, pero vamos a encontrar un porcentaje pequeño que tiene un grado severo. Vamos a repasar, ¿no?, cuáles son los diferentes tipos de caída de cabello de alopecia. Por un lado tenemos la androgenética, ¿no?, y por otro lado está la areata. La areata es la universal, la caída de cabello por completo. Está la areata, que es la simple, y la areata universal. La universal implica no solamente la pérdida de cabello, sino también pérdida de pelo de otras zonas del cuerpo. Puede ser de los brazos, puede ser Cejas, las pestañas, pestañas. cejas, en los hombres la barba, etcétera, ¿no? Esa imagen que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en la pantalla, ¿corresponde a qué tipo de alopecia? Si se dan cuenta, el paciente ahí tiene cierto patrón, ¿no? Ha perdido un poco lo que es la zona de las entradas y la zona del vértex. Entonces es una alopecia con patrón, se conoce como alopecia androgenética generalmente, es otro de los nombres que reciben en la literatura en realidad. Y se describe que hay un patrón de hombres que generalmente empiezan a presentar entradas, mientras las mujeres respetan la línea de implantación y solo lo presentan en este lugar. Ahora, acá importa mucho también conocer la historia familiar del paciente, y a veces yo les pregunto a los pacientes, ¿alguien sufre de caída de cabello en ¿El la árbol familia? genealógico? No, para nada, me responden así, para nada. ¿Me puede mostrar una foto y veo que tienen este tipo de caída de cabello? ¿Y esto? No, doctor, eso es normal por la edad. Entonces, no necesariamente, eso también me habla de que la paciente tiene cierta predisposición a tener alopecia androgenética. Claro, eso ya por algo de herencia se podría decir, Exactamente. ¿no? Leslie. Sí, los que tenemos eso sabemos por el antecedente. Esta caída en la parte del gorrito de acá es más frecuente en varones. ¿En mujeres también? Sí, y en realidad las mujeres generalmente tienden a respetar la línea frontal y afectarse más
más el área del vértex o dentro de los parietales. O sea, digamos que la caída de cabello es diferente entre hombres y mujeres. Hay un patrón que es más frecuente en hombres, hay un patrón que es más frecuente en mujeres, pero infrecuentemente podemos encontrar hombres que tienen patrón de caída de mujer o mujeres que tienen patrón de caída de hombre. Entonces, por eso es bien importante, por ejemplo, en una mujer, sobre todo antes de la menopausia, investigar si este tipo de caída de cabello se asocia a una condición que esté elevando las hormonas masculinas. Puedes tener esas señoras que se agarran el cabello hacia atrás haciendo cola. La caída de acá va a ser eso una caída pero traumática. Por tracción. Exacto. Sí, esa es una alopecia por tracción. Hay personas que usan un peinado o tal vez usaron un peinado. Esto es lo más difícil porque a veces son pacientes que tienen un cabello, un cuero cabelludo muy débil y usan un peinado por muchos años, a veces en la infancia, que tracciona mucho estas zonas, ¿no? Entonces trenzas, todo eso. Y luego empiezan a presentar un cabello más adelgazado y más afectado en estas zonas marginales del pelo. Puede ser la zona occipital también. Y lo primero es cambiar el estilo de peinado, pero el cabello que ya empezaron a perder ya va a ser un poco complicado, ¿no? Esas trenzas que se pusieron muy de moda, ¿no? Hace unos años, ¿no? También podría generar caída de cabello porque no, te jalan pero por bien. Supuesto. Por eso yo a los pacientes que desean o necesitan, porque a veces hay pacientes que tienen muy poco cabello y se hacen trenzas para atar las pelucas a esas trenzas. O las extensiones, que están muy de moda. Las extensiones, claro. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es que no esté bajo mucha tensión. Si el cabello está bajo mucha tensión, pues esto va a hacer que la unidad folicular se agote, ¿no? Y en verdad, al final lo que va a predominar son cabellos muy delgados que el paciente no puede traccionar. Y yo conozco a chicas, ¿no?, que se han puesto extensiones del tipo de las que estamos viendo ahí, que la primera noche ni siquiera pueden dormir del dolor que tienen, ¿no? Porque les está jalando el cabello. Es que hay algunas que son cosidas. Ajá. Entonces son cosidas y vas perdiendo pelo, pero eso no es algo que normalmente te digan en una peluquería, pues, ¿no? Y hay otras que son con ganchos. Entonces los de ganchos definitivamente dañan menos, pero igual se da una pérdida de cabello igual con este tipo de técnicas, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta aquí personal. Someternos, ¿no?, a estos peinados de todos los días, ya que trabajamos en tele, que nos cepillen, porque al cepillarnos, pues evidentemente, ¿no?, nos jalan también el pelito fuerte, ¿también podría ser un factor? Es una atracción crónica, ¿ya? Pero acá hay que diferenciar dos cosas. Una alopecia es cuando, por así decirlo, tenemos caída del cabello desde la raíz. Pero yo también puedo tener algunas pacientes que lo que tienen es de que se fractura la hebra del cabello. Entonces, no se les cae de raíz, pero se les rompe el cabello. ¿Cuándo es más frecuente esto? Pues bien, mientras más largo tienes el cabello, es un cabello que ha estado en fase de crecimiento más tiempo, expuesto al ambiente, a la radiación ultravioleta, a la contaminación, y se ha ido debilitando. Cuando hacemos cepillados habituales, peinando más de 100 veces al día el cabello, o cuando hacemos, por ejemplo, tratamientos como decoloraciones, laseados, permanentes, todos esos tratamientos que debilitan la hebra del cabello o se someten mucho a piscina, radiación solar, pueden fracturar la hebra del cabello y hacer que el cabello se rompa. Y la paciente lo nota porque pasa el peine y nota que el cabello se le rompe. Y muchas veces va a la consulta y evidenciamos un cabello bastante maltratado con algunos signos, pero vemos de que en general ya a nivel de la raíz todo está bien. Entonces sí hay que tratar de espaciar un poquito y darle algunos descansos al cabello. Esto se soluciona bastante bien con el uso de ciertos acondicionadores, mascarillas capilares, serum. A ver, mi pelo, ¿cómo está? Nos vamos a la pausa, pero tenemos ya una consulta. César dice, a mi sobrino de 16 años se le cae el cabello por zonas enteras de la cabeza. El dermatólogo le diagnosticó alopecia areata y le explicó que todo se debe al estrés. Después de ingresar a la universidad, recuperó su cabello. ¿Podría regresarle esta enfermedad? Vamos al corte y ya regresamos. Acabamos de empezar la Junta Médica.
Médica estamos hablando de la alopecia y estamos viendo los diferentes tipos que existen y decíamos que la alopecia androgenética es la pérdida de cabello debido a factores genéticos. En las mujeres se presenta de manera diferente que en los hombres. ¿De acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el nombre busca englobar esos dos factores. Andro de la parte de las hormonas masculinas. Las mujeres también tienen hormonas masculinas, pero en un grado menor. Y en ciertos problemas se pueden elevar este grado de hormonas masculinas. Y por la parte genética es porque hay una predisposición del cabello para, en presencia de estas hormonas, adelgazarse, achicarse y finalmente caerse. Entonces, eso suele seguir un patrón que generalmente en los hombres afecta las entradas y en las mujeres las respeta, pero suelen perder bastante la zona, sobre todo, por así decirlo, superior del cuero cabelludo, respetando un poco mejor la región occipital. Ahora vamos a ver la otra. No habíamos justo alguna imagen, esa es de la androgenética. Exactamente. ¿No? Vamos a ver la areata. Ya. Esa es más complicada todavía, ¿o no? Es un tema. Es porque en realidad acá el mecanismo de la enfermedad es totalmente diferente. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune específica del folículo piloso. Entonces es de que de alguna manera nuestros glóbulos blancos que están encargados de defendernos de las infecciones y controlarlas, atacan a nuestro cabello. Entonces, por lo general, lo más frecuente es encontrarlos que atacan así dando placas de alopecia o parches de alopecia. También podemos encontrar casos universales o totales donde ha afectado todo el cuero cabelludo o todos los pelos del cuerpo y que son bastante difíciles de tratar. Pero también existen casos de alopecia difusa, es decir, pacientes que no se ve claramente que tengan un hueco en el cabello, pero que lo han perdido difusamente y se puede deber a alopecia areata también. Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? Ajá. Entonces es por eso de que a veces, sobre todo las formas más difíciles de ver son las más difíciles de tratar. Y siempre le digo a los pacientes con alopecia areata de que el curso de la enfermedad lamentablemente es impredecible. Como preguntaba César anteriormente, una vez que uno tiene alopecia areata es como tener la susceptibilidad genética a desarrollar este tipo de enfermedades. Así podría aparecer de nuevo. Exactamente. Podemos poner la pregunta ya de César, ¿no? Que leímos antes de irnos al corte. Vamos a volver a repetirla para los que están en casa, ¿no? Lo vamos a poner en contexto. A mi sobrino, dice César, de 16 años, se le cae el cabello por zonas enteras de la cabeza. El dermatólogo le diagnosticó alopecia areata y le explicó que todo se debe al estrés. Después de ingresar a la universidad, recuperó su cabello. ¿Podría regresarle esta enfermedad? Por lo que Alo nos está contando, sí. Y algo que le digo a los pacientes es, número uno, pues acá los factores emocionales juegan mucho. Número dos, tienen la susceptibilidad genética y puede volver a pasar, y son pacientes que definitivamente les recomiendo que vayan al psicólogo porque claro, el estrés va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida y lo que tenemos que hacer es manejarlo correctamente. Es aprender herramientas justamente para prevenir de que esto no vuelva a suceder. Si yo aprendo herramientas para manejar mi ansiedad, para manejar mi estrés, como dice el doctor, a todas las situaciones a las que de todas maneras voy a estar expuesto y que me van a generar ansiedad o estrés, yo voy a tener mecanismos de defensa o herramientas que me van a permitir de alguna manera enfrentarlo de la mejor forma posible y esto se va a reflejar menos en las consecuencias en mi cabello de todas maneras, ¿no? En el caso de esta alopecia areata, Aldo, este paciente tiene dos cosas entonces, o sea, el estrés le ha exacerbado el cuadro inmunológico. Generalmente, o sea, el paciente puede tener la susceptibilidad genética, pero nunca ha tenido un factor ambiental que ha hecho que ese gen se active. Entonces, generalmente estos cambios suelen ocurrir ante situaciones estresantes, la muerte de algún familiar, alguna situación en el colegio, en la familia, que se pueden ver pues con los niños, sobre todo, la carga de estrés que no es manejada adecuadamente o un manejo incorrecto del estrés, ¿no? Entonces, eso desencadena este tipo de alopecia areata y es algo relativamente común. Y finalmente, a veces al paciente le puede recrecer el cabello solo, sin ninguna terapia, aunque hay formas de tratarla. Pero la carga genética y la susceptibilidad sí. ¿Es muy común entonces? No es...
probablemente se describe alrededor del 2 al 3% de la población. Ahora, ¿una infección por hongos podría dar este tipo de alopecia? De caída de cabello, sí. También en niños, por ejemplo, cuando tenemos una alopecia pues en parches, en placas, lo primero a pensar, exacto, es de que puede ser algo por hongos. Ya con bastante experiencia en el entrenamiento de la tricología podemos determinar si es eso o no con un examen físico, pero siempre es importante considerar tomar un raspado y un cultivo para ver si hay algún hongo que está causando eso. ¿La psoriasis también? ¿La psoriasis generalmente lo que va a dar es una afección del cuero cabelludo, la piel, digamos, del cabello se ve afectada con lesiones descamativas, eritematosas. Muchos pacientes lo confunden con caspa y pueden presentar dentro de la lesión de psoriasis caída de cabello tipo adelgazamiento y caída. Muchas personas piensan de que en realidad se puede tratar de esta susceptibilidad genética, de la alopecia androgenética, pero es alopecia propiamente dicha por la psoriasis. Muy bien. Y la tiña que comentaba también el doctor. Sí, Soto, ¿no? sí, con la tiña pues en realidad a veces puede ser algo muy inflamado, un lugar del cabello que por ahí se cae y tiene mucho enrojecimiento, mucha descamación, puede tener hasta ganglios inflamados el niño, generalmente ocurren en niños, pero a veces pueden ser casos sin casi nada de inflamación, porque hay algunos hongos que están más preparados para atacar al ser humano y estos generalmente tienen poca inflamación para pasar desapercibidos, por así decirlo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Laura dice, ¿el estrés es una causa de la caída de cabello? Sí, ¿no, Lorena? Pero es una de las múltiples causas, ¿no? Y puede ser también un activador. No hay una única causa, por lo general, en la caída del cabello, ¿no? Como dijo el doctor, es importante hacer una buena historia médica o armar una buena historia clínica médica en la que podamos estudiar a fondo al paciente y poder ver cuáles son los factores determinantes en la caída del cabello, encontrar un factor primario que sea de repente el desencadenante y también cuáles son las enfermedades que también presenta, que también tienen que ver o están relacionadas con la caída del cabello, porque hay que trabajar todas las causas, no por lo general es una sola. Claro. ¿No? Y luego también se puede convertir en un círculo vicioso, ¿no? Porque tengo estrés, se me empieza a caer el cabello como, bueno, el estrés como un factor, Claro. pero también al ver que se me cae el cabello, me Exacto. continúo estresando más. Me asusto Ajá. y estoy predispuesto a estar tenso y estar muy alerta digamos, a las situaciones que ya me generaron alguna vez caída del cabello. Y muchas veces puede generar algún tipo de trastorno adicional en el que yo me puedo volver evitativo, ¿no? Ya no quiero estudiar porque eso me genera mucho estrés y se me cae el cabello, ya no quiero ir a determinado lugar o dejo de hacer actividades que sé que van a generarme estrés y que están relacionadas de alguna manera con la caída del cabello, ¿no? Muy bien. Sí, una consulta. ¿Las enfermedades sistémicas tienen una caída de cabello en forma generalizada? Sí. Hay probablemente el motivo de consulta más frecuente en una clínica de pelo es algo llamado efluvio telógeno y es el patrón de caída de cabello que mencionamos anteriormente sin decir el nombre, de que uno tiene algún, por así decirlo, algún estresante físico o emocional importante que hace que los cabellos se digan, hey, el cuerpo está bajo peligro, o sea, hay alguna deficiencia de algún micronutriente, hay alguna enfermedad tiroidea, por ejemplo, o hay un estresante importante y pues pasemos este cabello que está en fase de crecimiento y consume muchos recursos a cabello en fase de caída. Entonces, aumenta el número de cabellos en fase de caída. Eso toma unos 3 a 4 meses y se ve bastante en pacientes que han estado hospitalizados, que han estado grave, que varios meses después presentan esta caída difusa de caída de cabello, ¿no? Se llama efluvio telógeno. Lo bueno es que yo cuando tengo este tipo de pacientes en la consulta, lo primero que hago es agarrarlo del hombro y decirle, vas a recuperar todo tu cabello, no hay ningún problema. Pero hay que hacer algunos estudios, indagar algunas cosas, asegurarnos que esa sea la única causa de caída de cabello, porque a veces los pacientes presentan 2 o varias causas de caída de cabello. Tenemos otra consulta. A ver, la ponemos. Ahí está. Jimena llamó desde San Borja. Sí, nos dice, últimamente se me cae demasiado el cabello. Me hice un examen de sangre y estoy bien de hemoglobina. ¿Qué debo tomar? Es una pregunta interesante porque mira, solamente se le cae el cabello y piensan que la hemoglobina es la única cosa que El único factor estar que bien. podría, claro. O sea, ella piensa que de repente está anémica y por ahora eso se le ¿qué cae debo el pelo. tomar? Entonces, ¿qué? Pues todas las enfermedades que pueden haber. Sí, en realidad
en realidad pueden existir muchas enfermedades que pueden hacer que caiga el cabello. Incluso probablemente dentro de las causas del efluvio telógeno, si yo no logro identificar algo en la entrevista con el paciente, una causa bastante importante es la deficiencia de hierro. A veces yo puedo tener una deficiencia de hierro tan marcada que puede llevar a que el paciente tenga anemia. Pero a veces yo puedo tener una deficiencia parcial de hierro, que es, bueno, el paciente no experimenta anemia, pero sí experimenta caída de cabello. Entonces es algo bastante frecuente, es algo que hay que valorar en algún momento, pero hay muchas enfermedades que pueden causar esto. Por ejemplo, los problemas de la tiroides muchas veces se pueden manifestar como primer síntoma una caída de cabello. Entonces, por ahí es algo que si uno no encuentra en la entrevista, o sea, si yo no encuentro algún desencadenante claro, me tengo que ayudar de algunos exámenes auxiliares. La deficiencia de vitaminas como la vitamina D también es algo que puede exacerbar la caída de cabello. Y probablemente dentro de los suplementos vitamínicos se habla mucho de la biotina y en realidad es excepcional encontrar una deficiencia de biotina. Probablemente las personas que toman algunos medicamentos o que tienen algunos hábitos como consumir la clara de los huevos cruda, pueden experimentar una deficiencia de biotina, ¿no? Pero por lo general... Sí, raro es eso. Sí, lo que pasa es que tiene una proteína llamada vidina que hace de que se una la biotina que está en nuestros alimentos y pase a través de nuestro tracto digestivo sin ser absorbida. Ah, interesante. Sí. A ver, vamos a repasar nuevamente cuáles son las diferentes causas, ¿no?, que pueden originar una alopecia. Como decíamos, es difícil que sea solo una, ¿no? Generalmente son varias las que se unen. Determinados trastornos sistémicos, algunos medicamentos, las quemaduras. Nos habíamos olvidado de esa causa. La quimioterapia, por ejemplo, infecciones fúngicas, pero hay más. Trastornos hormonales, déficits nutricionales, el estrés, caída por presión, lesiones en los folículos capilares. Sí, de acuerdo, hay múltiples causas. Probablemente una vez oí hablar de que son casi 150 causas distintas de caída de cabello. Wow. No me he dedicado a contarlas, para ser franco, pero en realidad es todo un mundo y por eso es súper importante la entrevista. Probablemente es un momento en el cual el dermatólogo se toma un tiempo de pues preguntar muchísimo acerca del paciente. Yo a veces tengo la oportunidad de tener pacientes sentados conmigo y les estoy preguntando y ellos me dicen, doctor, pero examíneme, pero yo les digo, espérate, que primero tengo que ver por dónde va el asunto y luego te examino, ¿no? O sea, de verdad que eso es probablemente lo más importante en esa parte del acto médico. Un trabajo detectivesco. Sí, definitivamente. Y cuando hablamos de nutrientes, que a las personas nos gusta mucho esta parte de la alimentación, ¿qué nutrientes tú sugerirías que debían estar en la dieta para que tengan un buen cabello? Siempre es súper bueno tener una dieta balanceada, no solo por el cabello, sino por la salud en general. O sea, nosotros somos reflejo de lo que habitualmente comemos, claro, de lo que hacemos, del ejercicio físico, del buen descanso, etcétera, etcétera. Entonces, en general, una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras, baja en azúcares procesados, va a ser algo importante. Ahora, respecto a alimentación, ya yendo detalladamente, muchas personas, por ejemplo, que tienen estos déficits relativos de hierro, tienen algunas características. Evaden las carnes rojas, no consumen vísceras, por ejemplo, porque lo asocian con algo malo, con que es algo que causa daño y dentro de una dieta bien llevada, en realidad son alimentos que se pueden incluir. El consumo de proteínas también es importante, ¿no? El cabello está formado principalmente por proteínas y si tenemos pocos ladrillos no vamos a poder formar el edificio. Entonces yo siempre recomiendo también de que si algún paciente desea tener una buena intención de perder peso, pues consulte a un nutricionista, porque si no, parte de la pérdida de peso va a ir acompañada de caída de cabello. Y hay algunas personas, ¿sabes?, que en vez de ingerir el alimento, se lo colocan directamente en la cabeza. Me explico. Por ejemplo, unos licuados como que de palta, que dicen que es bueno para ayudar al crecimiento del cabello. Probablemente eso pueda actuar... Huevo también. Probablemente eso puede actuar los ácidos grasos insaturados, sobre todo las proteínas hidrolizadas, es decir, cuando están partidas y digeridas. Pero eso funciona. Nos pueden ayudar a que el cabello esté más sedoso, más liso, pero no va a tener una acción sobre la caída. Es como utilizar un acondicionador. O el aloe vera también, ¿no? Claro, o sea, es un efecto más cosmético que pues va a ayudar en que el cabello esté más brilloso. No está mal, pero no va a tratar la caída de cabello.
No es pastillita mágica. Sí, No es tratamiento mágico. Y en todo el mundo hay Es como tratamientos poner mágicos. la cera al piso o un barniz a la madera. Exactamente. Ajá. Pero si ahí hay caída de cabello, no va a hacer que tu pelo vuelva a nacer, vuelva a crecer. Exactamente. Ajá. Y tampoco, pues necesariamente va a ser causa de caída, ¿no? A veces yo tengo pacientes que me dicen, doctor, se me cae el cabello. ¿Puedo lavarme el cabello menos seguido? Pues no, o sea, el champú probablemente no está causando la caída de cabello, sino todos estos otros factores que estábamos viendo. Claro. O me dicen, doctor, ¿puedo usar acondicionador? Si desea, puede usarlo, porque no hay ningún problema Si sobre quiere, la caída de su cabello. gusto. Claro. Tenemos una pregunta en el Facebook de Nati. Dice, ¿tiene algún beneficio echar anticonceptivos orales al champú para evitar la caída de cabello? Otro elemento que echan a los Es que champús. en realidad, si no tienes clara la causa, puede ser que eso no sirva pues de nada, ¿no? En realidad tienes que detectar específicamente cuál es el problema para poder tratarlo. Eso a cualquier persona que lo hace no le va a solucionar ningún tipo de problema, ¿no? Podemos concluir entonces que para la caída del cabello necesitamos buscar la causa de fondo y no hay nada local que va a hacer que me crezca el cabello si no sé por qué se está cayendo. Exacto, Claro. o sea, por ejemplo, vean todos los mecanismos de enfermedades de los cuales hemos estado hablando y si se ponen a verlo bien, una sustancia que esté en contacto, digamos, por 3, 5, 10 minutos de 24 horas del día, no creo que fuera a marcar una diferencia dentro del paciente. Claro. Entonces las famosas ampollas para Bueno, evitar o prevenir que se siga cayendo más todavía el pelo. con las lociones puede pasar algo un poco diferente, porque por ejemplo una loción es algo que uno echa y deja actuar 24 horas, ¿no? O lo deja todo el día. Y en realidad sí hay tratamientos tópicos que pueden ayudar en la caída de cabello, ¿no? Pero no todos los tópicos ayudan, ¿no? Pero Claro. esos tópicos son para que los cabellos que tienes Ya no se caiga. caigan. Ajá. Sí, para que los cabellos que Para uno tiene no se endurecerlos. caigan o los que se adelgazaron se hagan más gruesos. Pero Ya, y eso no hay para, que... y no para crearle más pelo al paciente. Eso hay No. que aclarar, eso hay que Sí. aclarar, ¿no? Porque de repente la gente puede confundir que ciertos tratamientos, no hablamos del trasplante de cabello, sino ciertos tratamientos hacen que nuevamente salga, que crezca el cabello. No, lo que hacen es que no se pierda el cabello que ya se tiene. Exacto. Ajá. Que es bastante importante, porque finalmente el efecto óptico que nosotros vamos a tener en la caída de cabello es de acuerdo a la densidad de pelo que O tengamos. sea, si eso ¿no? es más grueso, se va a ver evidentemente con más volumen, Claro. como que da la sensación de que hay más cantidad de cabello. Exactamente. Vamos a aprovechar esta pregunta de Silvia en el Facebook porque es también algo bastante frecuente y una creencia. A ver, ¿es necesario hacerle un corte de cabello a los bebés para que su pelo crezca fuerte? Así es verdad. Supone que cada vez que le corto el pelo sale más grueso, más grueso, más grueso. ¿Eso es cierto? No, en Mito. realidad es algo que se cree, en realidad solo hay que dejar a la naturaleza hacer su trabajo y el cabello le va a empezar a crecer un poco más grueso al bebé. Ujú. No, porque siempre sale como una pelucilla y hay algunos padres que optan, ¿no?, por raparles el pelo, ¿no?, para que ya crezca el pelo fuerte. Pero No. igual esa pelusa se cae Ah. después. Listo. Sí, ahora lo que puede pasar, por ejemplo, a veces en los niños es que a veces pueden experimentar una caída de cabello transitoria. Y hay ciertas zonas del cabello que se caen, digamos, a los 3, 4 meses. Suele ser más la zona occipital, por así decirlo, pero puede adoptar múltiples patrones diferentes. Pero es algo transitorio, es como una muda, pues su piel, su cabello, sus uñas van a ir cambiando a lo largo de la vida. Entonces es un proceso fisiológico que se va a dar. Claro, y cuando muchas madres ven que hay zonas que falta el cabello, pues a veces optan por raparlos para que no Claro, se porque no vea. se les vea, ¿no?, con una especie como con huecos, pues ahí, Ajá. ¿no? Ajá. Sí. Ah, muy bien. Pero algo que también cabe la pena resaltar es que a veces hay algunos tipos de alopecia que se empiezan a presentar desde la infancia, niñez temprana. Entonces, a veces estos tipos de alopecia que son raros ocurren solos, pero a veces van acompañados de problemas dentales, de problemas en las uñas, o en algunos casos pueden ir acompañados de algunos otros problemas a nivel interno, ¿no? Entonces, siempre es bueno como que consultar en este caso pues al dermatólogo o a su pediatra para ver si la caída de cabello que tienen es normal o si hay algo más que se De deba fondo, hacer, ¿no? ¿no? Sí, son casos raros, pero vale la pena saber que eso Ah, ocurre. Muy bien. A ver, Marco dice, ¿la alopecia areata es contagiosa? No. Para nada. Esto en realidad ni siquiera hay una causa, por así decirlo, infecciosa, sino es que el sistema inmunológico del paciente, por así decirlo, se ha vuelto hiperactivo
y no he encontrado mejor cosa que hacer que empezar a atacar el cabello. Es como cuando tal vez nosotros estamos estresados, no sabemos qué hacer, que nos empezamos a rascar las uñas o a morder las uñas. Algo Claro. parecido, digámoslo así, para el sistema inmunológico. Si es morder una la tiña, piel. por ejemplo, ¿eso sí podría ser contagioso? Sí, las tiñas suelen ocurrir en los niños porque el sebo del cuero cabelludo que nosotros empezamos a producir a partir de la pubertad nos protege contra los hongos. Entonces, a veces un niño puede contagiarse una tiña de la mascota que tal vez por ahí no está del todo bien cuidada, o del ambiente, o de la tierra, como andan jugando. Sí, esto sí es un contagio, ¿no? ¿Existe algún otro tipo de alopecia que pueda ser contagiosa? La verdad, no. Generalmente no son contagiosas. Hay muchas enfermedades de la piel que la gente tiene la creencia de que son contagiosas, como por ejemplo, ¿no?, el vitiligo. Claro, ¿no? o la psoriasis, por O ejemplo. la psoriasis también, Sí. son problemas del sistema inmunológico. O sea, Sí. no por tocar a una persona de repente que tiene esas enfermedades nos va a pasar a nosotros. Exactamente. Y lo O sea, mismo que su sucede. cabello sea fuerte y por eso. A ver, más consultas. Mari dice, tengo 43 años y soy paciente de hipotiroidismo postquirúrgico. Llevo tratamiento con levotiroxina de 100 miligramos. Últimamente se me está cayendo mucho el cabello. ¿Qué estará causando esto? No sabemos. Sí, o sea, Está complicada la respuesta. lo que pasa es eso, ¿no? Generalmente lo que hacen los pacientes con hipotiroidismo es un efluvio telógeno por el hipotiroidismo. Entonces puede ser, una opción es ver cómo, siempre hay que hacer controles, ¿no? Si la dosis de hormona que le están dando es suficiente, esa no es una causa. Si está muy alta o muy baja, sí puede ser una causa. Ahora, el mismo patrón de caída de cabello que da el hipotiroidismo, que sería tipo un efluvio telógeno, puede ocurrir por deficiencia de ciertos micronutrientes, puede ocurrir por algún otro medicamento que reciba la paciente. Entonces, por eso es súper importante como que tener una consulta y conversar, porque estas son cosas que pasan. A veces también hay pacientes que toman un medicamento crónicamente, suben la dosis, 3 meses después se les cae el pelo. Entonces, es por ese cambio de dosis. Claro, es como un efecto. Exactamente. Ajá. Entonces, son cosas tan sutiles que por eso es que es una historia que demora bastante. Muy bien. Una nueva pausa en la Junta Médica. Al volver regresamos con nuestro bloque natural. Viene el Sensi para enseñarnos más sobre la ortiga y también el romero. Entiendo como parte del tratamiento para la caída de cabello. Vamos a ver si funciona o no. Ya regresamos. Ya estamos con Jorge Cabrera del Sensi aquí en Junta Médica. Por favor, hagan un zoom a esto que Un tengo super yo zoom. aquí en la mano para que los que están en casa puedan leer lo que nos ha traído Así es. Jorge. Ahí está. Estábamos hablando, ¿no? Si es que funcionan estas lociones capilares, esta es a base de ortiga y romero, promueve el crecimiento del cabello. Promete. Así es. A ver, Jorge, tú nos contarás. Bueno, como los entrenadores de fútbol, ¿no? Que prometen bastante. Pero ayer cumplió nuestro entrenador. Buenos días, Paola. Buenos días, doctor Leslie. ¿Qué tal? Bueno, hoy día hemos traído 2 plantas introducidas, vienen de Europa, son plantas mediterráneas. Seguramente en el proceso de la conquista española, ¿no es cierto? Ellos trajeron también sus plantas aquí y se naturalizaron muy bien. Como es el caso del romero, que es la plantita que tenemos aquí, ¿no? El romero, y la ortiga, que tenemos por aquí, que ya las hemos traído en alguna otra ocasión, pero también para hablar de otras propiedades, porque las plantas medicinales pues pueden llegar a tener múltiples propiedades porque en realidad tienen infinidad de metabolitos secundarios y cada uno de estos metabolitos podría ser útil para ayudar al tratamiento de alguna u otra afección. ¿Qué tenemos que decir del romero? Bueno, ya Paola ha mostrado esta pequeña loción en uno de nuestros tantos viajes de comisión que hacemos al interior del país para recolectar plantas medicinales. En Arequipa, caminando vimos una tienda y yo tuve la curiosidad de poder entrar y vi esta loción. Y yo dije, esa loción es para mí, ¿no? Porque yo ya también se me está cayendo un poco el cabello, por la edad seguro. Parte androgenita. Así es. Y entonces decidí comprar el producto. Haciendo una salvedad, Paola, usted ha mostrado el producto a la cámara. Todo producto natural que nosotros podamos adquirir o comprar, debemos revisar que tenga registro sanitario. Si no tiene registro sanitario, entonces
De preferencia, no adquirirlo. ¿No? De todas maneras es importante eso, es muy importante. Entonces, este producto no tiene registro sanitario. Es verdad, porque lo estoy Se viendo compró aquí. lo compramos en una casa naturista, ¿no es cierto? Y bueno, es una loción en base a ortiga y romero. Y en esta oportunidad sería interesante hablar de eso, ¿no? Hemos estado atentos a los comentarios de los médicos que nos visitan en esta mañana, ¿no? Y hicimos una pequeña revisión en las revistas académicas, ¿no? En los buscadores académicos, a ver qué nos dice la ciencia respecto al romero, qué Y nos la dice la ortiga. ciencia respecto a la ortiga. Y la mezcla de ambos, Y la mezcla ¿no? de ambas, ¿no? ¿Y qué dices? Que lo estamos viendo de manera práctica. Y hemos encontrado información muy interesante acerca del uso de romero, haciendo uso de del nombre científico Rosmarinus officinalis, es el nombre científico del romero, y Urtica urens, que es el nombre científico de la ortiga, relacionándolo pues al tema de hoy como alopecia, perdón, caída del cabello, fortalecimiento del cabello. Y hemos encontrado algunos papers interesantes de estudios en animales aún. Un estudio también comparativo contra un medicamento que se usa contra la caída del cabello, donde se han encontrado resultados muy prometedores respecto al uso de estas plantas. Estudios, sobre todo que vienen de Europa, ¿no? Porque son plantas europeas, entonces son estudiadas, digamos, o abordadas a profundidad en esa región del mundo. Y muy interesante, doctor, ¿no? El trabajo con animales, con ratones específicamente, donde les dan unas dosis de testosterona, los afeitan, ¿no es cierto? Y les dan un tratamiento con el romero, un tratamiento con la ortiga. Y vuelve a incluso crecer el hacen cabello. un champú, ¿no es cierto? Y se puede apreciar el crecimiento del cabello en base a estos extractos que estos investigadores elaboran. Entonces podríamos decir, Jorge, que según el estudio científico sí funcionaría esta mezcla de romero con la ortiga para el fortalecimiento del cabello. Al menos como lo que pasa es que los resultados es importante leerlos muy bien, Paola, ¿no? Y a veces los resultados a nosotros no nos garantizan para decir úselo, ¿no? Claro. De manera libre. Los Además, resultados... de momento se estudiado en animales, todavía no en Correcto, humanos. así es, tenemos un estudio en animales, sin embargo tenemos un champú, ¿no es cierto?, que unos investigadores peruanos elaboraron en base a ortiga, donde ellos lo probaron con algunas personas, ¿no es cierto?, demostrando, ¿no es cierto?, a partir de los análisis estadísticos, ¿no es cierto?, que promueve el crecimiento del cabello. Es decir, hay buenos resultados para fortalecer el cabello. Todavía no podemos encontrar literatura así que nos pueda, con contundencia, asegurar y aseverar y dar de repente información a los médicos, ¿no es cierto?, para que ellos ya puedan con total seguridad decir, le va a hacer crecer el cabello, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando de, digamos, una buena ruta, ¿no? Claro, al menos de algunas porque plantas. según aquí el envase que tengo yo en las manos, incluso hay las indicaciones de cómo utilizar este producto. Dice que se debe aplicar de 2 a 3 sprays, ¿no?, en la zona capilar después del lavado y hacerse unos pequeños masajes. Claro, porque hay mucha información, sobre todo que circula, información por supuesto no muy garantizada, pero también del otro tipo de información académica que viene de Europa, Paola. ¿No? Estamos diciendo que estas plantas son europeas, son introducidas. Entonces, ahí en esa región del mundo se han encargado pues de hacerle estudios y ver si realmente es verdad todo lo que se dice, ¿no es cierto?, en torno al crecimiento del cabello. Y les podría ahora manifestar de que hay una ruta interesante de investigación con estas plantas y que podrían sugerir de que sí son beneficiosas, al menos para fortalecer, para evitar la caída del cabello. Para prevenir. Así es. Eso básicamente, ¿no? Porque muchas personas lo que quieren es que si yo tengo 100 pelos, ahora quiero 200. O sea, quiero que se multipliquen y eso no existe ahorita. Todavía. Lo que tenemos ahorita, por suerte, son productos que quizás nos pueden ayudar a que los que yo tengo sean más fuertes Así y es. no se vayan a caer. Engrosar, por ejemplo, se mencionan los términos engrosamiento capilar, Claro. fortalecimiento de la raíz. Está perfecto. Entonces, genial. Estos productos nos podrían ayudar. Podríamos empezar haciendo, por ejemplo, cocimientos de romero. Eso nos podría ayudar muy bien. Unos Agarrar lavados. una olla, agua, hervimos por 10, 15 minutos el romero, lo dejamos reposar que entibie. Nos podemos lavar con nuestro champú y el último enjuague podría ser con el agua del romero. Y ahí se queda sin sacar. Correcto, ¿no? De preferencia todavía no salir a la calle porque uno va a oler asado, ¿no? Porque Claro, el asado tiene Ajá. ese aroma del romero, ¿no? Porque con eso lo cocina, o a caja china, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, son Característico. unas Ajá. alternativas muy interesantes. Igual con la ortiga, ¿no? Además de
si algún proceso inflamatorio podría existir, ¿no es cierto?, a nivel del cuero cabelludo. Ya hemos conversado que la ortiga tiene excelentes propiedades antiinflamatorias, comprobadas a través de ensayos académicos. Entonces, si hay un tema de inflamaciones o algo así, el lavado con agua de ortiga nos va a ayudar muy bien, ¿no? Eso sí ya... No agarrar los ortigazos como la gente se flagela. No vamos a recomendar eso porque imagínense cómo nos va a quedar la cabeza, ¿no es cierto? La madre de los pelos. Si nos Se le va a caer el pelo flagelamos. más rápido. Pero ya hemos conversado que cuando nosotros cocinamos la ortiga, cuando nosotros la calentamos, los pelos urticantes, Primero se caen los pelitos. ¿no es cierto?, pierden su Desaparece. efectividad. Así es, se rompen y de esa manera ya la ortiga que ha pasado por calor ya no nos va a picar. A ver, vamos a preguntarles a Aldo y a Lorena, ¿ustedes conocían sobre las propiedades de la ortiga y el romero? Conocida la ortiga como algo que puede ayudar en la producción del sebo, con un efecto antiinflamatorio. A veces si el paciente presenta una dermatitis, que es una inflamación severa del cuero cabelludo, pues calmar esa inflamación puede hacer de que la caída de cabello disminuya. Ahora, sin embargo, siempre hay que tener bastante cuidado con el uso de productos naturales, porque no necesariamente por ser naturales son hipoalergénicos. Entonces pueden haber pacientes hipersensibles porque tienen esa alergia específica y en vez de mejorar la dermatitis empeora, ¿no? Entonces, yo generalmente, sobre todo si el paciente tiene un cuero cabelludo graso, pues no me opongo a que usen estos productos naturales, pero sí lo que les recomiendo es de que si presentan algún signo de enrojecimiento o molestias que no deberían estar presentes con el uso de ningún producto, pues que suspendan su uso, porque probablemente es que tienen una alergia específica, ¿no? Ujú. Ahora, si un paciente, por ejemplo, empieza el tratamiento contigo, ¿no?, para evitar esto de la caída de cabello y está utilizando, por ejemplo, un producto como el que nos ha traído Jorge, ¿tú qué le dirías? ¿Que por el momento lo suprima o que lo siga utilizando como parte también del tratamiento? Defino de que la caída de cabello no tiene relación con el producto, pues yo no tengo ningún problema de que el paciente lo siga usando. Pero si veo de que el paciente pues lo que presenta es una dermatitis de cuero cabelludo y además asocia alopecia, pues como parte del plan de trabajo a todos los pacientes con dermatitis yo les pido de que suspendan el uso de todo y les trato de usar champús que sean muy hipoalergénicos y luego con algunas pruebas especiales puedo determinar a qué es alérgico el paciente y ya en base a eso puedo decirle la recomendación de sigue usando esto, mejor no lo uses, porque puedo ver que tal vez el paciente es alérgico a alguno de los varios componentes que tiene el producto, porque los productos suelen tener pues no solo el principio activo, sino algún solvente, fragancias, preservantes. Entonces, que son necesarios para que sean industrializados estos productos. Pero si es alérgico a algo que dice en la etiqueta, pues queda suspender el producto, ¿no?, y cambiar a otro. Claro, ¿no? Ahora, Lorena, algún paciente, por ejemplo, que utilice esto también puede caer en el efecto placebo, ¿no? Ah, definitivamente sí, ¿no? Porque al creer en el producto, de alguna manera disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, entonces el cabello deja de caerse. Y yo puedo atribuir a que se debe específicamente al producto. Pero si esto ocurre, pasa un tiempo y nuevamente la caída otra vez regresa, ¿no? Sigo insistiendo en que lo importante es encontrar la causa, porque este producto podría funcionar para ciertas personas, pero para otras no, dependiendo, como dice el doctor, cuál sea la causa del cabello, de la caída del cabello, ¿no? Ahora, algo que me gustaría agregar, que es bastante importante, es de que el cabello también tiene cierta estacionalidad. Es decir, pueden haber momentos del año, generalmente son los otoños, donde el cabello tiende a caer. Entonces, si yo empiezo a usar un producto en el otoño y digamos para el invierno he recuperado el cabello, el paciente va a decir, el producto me hizo bien, y en realidad puede ser un efecto placebo porque es la estacionalidad del cabello, ¿no? Entonces, muchos de los estudios que buscamos hacer en el área de tricología en realidad buscan un seguimiento largo, como al menos unos 12 meses, para que se pierda el efecto de la estacionalidad. Claro, ¿no? O sea, así hubiera o no utilizado el producto, iba a volver a crecer el cabello. Muy bien. Ya, Jorge, las últimas recomendaciones en todo caso. Interesantísimo lo que nos han acotado los médicos. Recordando nomás que hace poco hablamos de la manzanilla en los programas y una señora comentaba de que su niña había hecho alergia a la manzanilla, ¿no? Claro. Una planta medicinal que para nosotros podría ser tan dócil, tan ¿no es cierto?, tan inofensiva, benigna, tan inofensiva, inocua,
Sin embargo, es interesante lo que dice el doctor, ¿no? Hay que observar muy bien la planta y en caso se presente algún efecto adverso, pues nuestro médico está en toda la capacidad de decir hay que suspender el uso de ese producto, ¿no? Muy bien, Jorge, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en la Paola. Junta Médica. Te esperamos el próximo miércoles. Pero nos vamos a la pausa, pero tenemos una consulta antes sobre nuestro tema del día. Tania, ¿es cierto que un hongo es el que produce la caspa y este hace caer el cabello? Lo sabremos después del corte. Ya regresamos. Arrancamos ya con las preguntas y Tania les consulta, doctores, ¿es cierto que un hongo es el que produce la caspa y este hace caer el cabello? Está asociado a la caspa, o sea, todavía no, es por así decirlo, no se ha determinado de que sea este hongo, que es una levadura que todos tenemos, por cierto, que en algunos casos aumenta en número, por así decirlo. No se ha determinado al 100% de que ese sea el único factor que causa la caspa, pero lo que sí se sabe es que cuando tratamos la levadura mejora la caspa. Entonces, a veces yo, por ejemplo, tengo pacientes que sufren de mucha caspa. ¿Por qué? Porque se les cae el cabello y empiezan a descontinuar el champú. Porque dicen, no, cuando me lavo se me cae muchísimo. Entonces, esto hace que se acumule más grasa y que la levadura crezca y que por ahí pueda empeorar un poquito la caída de cabello. Entonces, yo en realidad aliento a los pacientes a que pues el cuero cabelludo hay que tenerlo limpio, libre de un exceso de grasa. Y muchas veces el lavado del cabello no va a tener que ver tanto con la caída, ¿no? ¿Tú cuántos días a la semana recomiendas lavarse el cabello? O dependiendo del tipo de pelo que uno tiene. El tipo de pelo, el tipo de piel, pelo largo, pelo corto, hombre, mujer. Ya, acá hay un par de cosas interesantes. Número uno, eso depende del tipo de cuero cabelludo que tiene el paciente. Y por lo general, en el país, la gran mayoría de pacientes tienen el cuero cabelludo graso. Entonces, lavarse el cabello muy espaciado, por lo general, suele ser un consejo desfavorable. Ahora, yo tengo pacientes, algunos contados, que tienen el cuero cabelludo muy seco, incluso se llegan a lavar el cabello una vez por semana, y es lo que necesitan. Y la segunda cosa que quería relacionar es, puede ser que yo tenga un paciente con el cuero cabelludo graso, pero que el cabello es largo y tiene algunos tratamientos y es algo frágil. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en ese caso? Pues utilizar un champú especial para el cuero cabelludo que ayude a controlar la grasa, o un lavado regular de cuero cabelludo, pero para el cabello puedo usar un champú un poco más suave o con algunas características que me ayuden a que esté desenredado, a que no se maltrate y otras cosas. Porque a veces cuando los dermatólogos no aconsejan utilizar un tipo de shampoo dermatológico, pues como que no nos gusta mucho porque el pelo se queda como muy seco, duro, muy enredado, ¿no? Entonces al final ya lo utilizamos unos cuantos días, pero después volvemos a nuestro champú de siempre. Pero por ejemplo ahí el truco es, yo puedo usar el champú medicado y que también resulta bastante bien de la parte de vista económica para el paciente, porque los champús medicados suelen ser más costosos que los champús regulares. Claro. Entonces yo les indico a los pacientes, pues usen el champú medicado en el cuero cabelludo. Por lo general recomiendo que hagan un par de lavados. En el primer lavado se corta el champú y saca la grasa, y en el segundo lavado coloco el champú en el cuero cabelludo, lo dejo actuar unos 3 minutos. Y en ese transcurso pues puedo agarrar otro champú un poco más suave, tal vez algo comercial, diseñado para el cabello maltratado, y lavar el cabello y limpiarlo de toda la contaminación o la tierra a la que estamos expuestos a lo largo del día, o los productos que se ha aplicado el paciente en el cabello, ¿no? Entonces, este lavado del cuero cabelludo y del cabello por separado va bastante bien en este tipo de pacientes. Muy bien. A ver, José dice, surgimiento de caspa en exceso puede producir alopecia. Estoy llevando tratamiento con un shampoo, pero la caspa no desaparece. 13 años tiene. En realidad hay que preguntarnos un par de cosas. Uno, de que en ocasiones hay champús para la caspa que son más fuertes que otros. Entonces, ¿estos shampoos comerciales para la caspa realmente sirven? ¿Que supuestamente matan el hongo de la caspa? El tema es que es una cuestión de concentración. O sea, la concentración que se usa de principios activos en los ingredientes
de venta libre no suele ser la suficiente como para tratar estos problemas, ¿no? En cambio, los champús medicados, como son prescritos por receta médica, sí pueden alcanzar concentraciones más altas y un poco más efectivas para los pacientes. O a veces se pueden mezclar varios principios activos. Pero acá viene la otra pregunta, ¿es verdaderamente caspa lo que tiene? Tal vez es una psoriasis del cuero cabelludo que tiene el paciente y se está manifestando como descamación y dice, bueno, tengo caspa, entonces tal vez el tratamiento podría ser diferente. Muy bien, vamos con más. Una pregunta, antes. Tito. Mucha gente sigo con el lavado, decir, me lavo todos los días, ¿va a hacer que se me caiga más el cabello? No, en realidad yo le digo a los pacientes, por ejemplo, los pacientes que, digamos, tienen una caída de pelo incrementada, digamos que se les cae el cabello, en realidad son como 200 cabellos al día que se le caigan, estoy dando un número al azar. Pues si se lo lava cada 3 días se le van a caer 600, o sea, es la suma de los otros días. Entonces, lo trato de decir así como que para que el paciente me entienda fácilmente, pero muchas veces, como hemos visto, la caída de cabello puede tener que ver con el estado general, con la deficiencia de hierro, con el problema de la tiroides, con causas genéticas y no tanto con el champú. Entonces, trato de alentar a que el paciente mantenga un cuero cabelludo sano. Entonces, solo indico, por ejemplo, champús medicados en el caso que vea que el paciente tiene un cuero cabelludo con alguna enfermedad. Y una pregunta contraria a la que ha hecho Eduardo aquí en el Facebook, dice, ¿la ingesta de camote es buena para el crecimiento de cabello? En realidad, Perrito. A los perros, ¿no? Se da camote para que Se el pelo dice le mucho brille. eso, ¿no? Exacto, para que le brille el pelo. bueno, en realidad el camote es un alimento muy, muy completo, y está lleno de vitaminas, minerales, tiene carbohidratos de buena fuente, me van a ayudar en una buena nutrición, pero en general, para mi estado general va a ser algo bueno incluirlo en mi dieta, pero no es algo que va a ayudar a que el cabello se deje de caer. Claro. Es una creencia popular. Que no vayan a comer camote Perro, mañana, tarde y pelo- noche. Tu perro está muy feo, dale camote. A ver, Lidelma dice, siempre he sufrido de caída de cabello, pero después de mi embarazo aún más. Ya tengo huecos en la frente y en los costados. ¿Qué puedo hacer? No uso tintes ni nada que pueda dañar el cabello. Normalmente cuando uno pierde cabello por embarazo, normalmente lo recuperas después de un tiempo. Pero si ella mantiene este problema con huecos y el cabello no crece en el tiempo esperado que debería crecer, pues ya estamos hablando de otras causas que están unidas o que son, digamos, posteriores al embarazo y que no están permitiendo que el cabello vuelva a crecer. Entonces habría que hacerse un examen después de un tiempo de posparto, ¿no? Para ver específicamente qué es lo que está impidiendo que el cabello crezca nuevamente. Muy bien. Sería bueno también que comentemos un poquito ya, porque ya viendo el tiempo, a ver si nos va a ganar la hora, sobre el trasplante de cabello, ¿no? Que está tan de moda ahora. Generalmente se ve mucho en varones, pero ¿las mujeres también se hacen? Sí, el trasplante de cabello lo que hace es una herramienta para recuperar el pelo en las zonas donde el pelo no se va a recuperar. Entonces, la indicación más típica es en alopecia androgenética, digamos, un paciente vino con los cabellos adelgazados y pues idealmente yo antes he tratado al paciente y he logrado recuperar médicamente todo lo que puedo recuperar y luego le puedo plantear de que las zonas que ya no puedo recuperar, vamos a hacer un trasplante capilar para llevar pelo de la zona occipital que está libre de enfermedad en la zona que él desea recuperar. Es un tratamiento adicional, no es el pilar del tratamiento. Idealmente se debe hacer bajo supervisión médica dermatológica y con un paciente estable. Porque si no se hace con un paciente estable, ¿qué es lo que pasa? Coloco el cabello y el paciente después sigue perdiendo el resto, se queda con los cabellos puestos acá y está perdiendo el resto, ¿no? Entonces, es parte de lo que se puede hacer. Lo otro que también tengo que hacer es estar bastante seguro de qué es lo que tiene el paciente. Y aquí es un poco problemático porque hay diagnósticos que son bastante difíciles y es algo que no hemos hablado, pero hay algunas alopecias que se llaman cicatriciales. Y ocurren cuando nuestro sistema inmunológico, algo parecido a la alopecia areata, va y ataca nuestro cabello de tal manera de que hace que el cabello ya no vuelva a crecer en esas áreas. Pues bien, hay algunas ¿Cómo se quema? alopecias... ¿Ah? Como cuando uno sufre una quemadura, Claro, que ya no por crece, ¿no? El ejemplo. pelo. Hay algunas alopecias cicatriciales que pues pueden ser amigables con el trasplante capilar. Entonces ya están inactivas, trasplanto y todo en orden. Pero hay algunas que son bastante irritables con el trasplante capilar. Y si yo trasplanto, pues uno tiene 80% de posibilidades de fracasar. Entonces es bien importante
tener en cuenta el diagnóstico del paciente para hacer un tratamiento correcto, y el trasplante capilar es algo adicional a todo el conjunto de herramientas que yo voy a usar. Y también algo importante mencionar es que cuando el paciente pasa por tratamientos y no funcionan, la parte psicológica empeora, porque se frustran, porque en realidad Te ya no quieren... desmotivas. Claro, te desmotivas, te frustras, te baja la autoestima y muchos de ellos caen en depresión porque no ven otra solución o salida para el problema, ¿no? Y además es costoso, ¿no? O sea, Sí. no es algo económico Claro. al que todo el mundo pueda Acceder acceder fácilmente. fácilmente. Eso Es un tratamiento que hay que hacer en condiciones óptimas. Entonces, el personal que lo hace tiene que ser un personal calificado, tiene que conocer la materia, tiene que ser especialista, dermatólogo, entonces... Tiene que ser un médico, ¿no? Porque hoy en día hay muchos centros de estética que también ofrecen, ¿no?, estos trasplantes. Y en realidad es un problema a nivel mundial, ¿no? Tantos falsos tricólogos, como te menciono, la tricología en realidad es una subespecialidad de la dermatología. Entonces, en el mundo en general se presentan muchos lugares que no cumplen las condiciones adecuadas para hacer un trasplante capilar, y es algo que no está exento de complicaciones, ¿no? A veces hay pacientes que pueden tener unas infecciones bacterianas importantes y difíciles de tratar y diagnosticar como parte de un trasplante capilar mal realizado. Claro, justamente tenemos una pregunta en el Facebook de Fred, que dice: tengo alopecia genética y me quiero hacer injerto de pelo. ¿Esta técnica es la mejor para volver a tener cabello? Tengo 52 años. Pues bien, en realidad lo primero es valorar cuál es el tratamiento que deberíamos seguir para la alopecia androgenética en el caso del paciente, y una vez estabilizado y veo de que el cuadro clínico ha mejorado mucho a lo largo de un año, yo le digo al paciente: pues bien, hasta acá hemos llegado con el tratamiento médico. Si deseas hacer algo más adicional de esto, pues hagamos un trasplante capilar en las zonas donde sabemos los dos que no va a volver a crecer el cabello. Entonces es un complemento al tratamiento. Hay varias técnicas de trasplante capilar y que es algo bastante bueno. Y a veces también hay mucho temor por parte de los pacientes de los tratamientos que por vía oral que se puedan utilizar en los distintos casos de alopecia, por ejemplo en alopecia androgenética. A veces hay un poco de temor con el uso de algunos medicamentos, y es algo que hay que conversar con el paciente, porque a veces lo que conocemos por estudios, y no estoy hablando de estudios de 10, 20 personas, sino estoy hablando de estudios de casi 18.000 personas, donde reciben medicamentos o donde reciben placebo, pues encontramos de que en realidad el perfil de seguridad de estos medicamentos puede ser bastante bueno. Muy bien, ¿no? Pero lo que quede claro con esto del injerto de pelo, que como dice Aldo, ¿no?, puede que lo injerte en una zona, pero se empieza a caer, ¿no?, y se va a quedar horrible de todas formas. Hay que tener mucho en cuenta eso. Claro, para tener previa, obviamente. Claro, ¿no? Exacto. O sea, es un injerto casi en todo, la cabeza casi, Claro, ¿no? es un acto médico bastante importante y hay que hacerlo con un Todo eso hay paciente que evaluar. estabilizado. Todo eso hay que evaluar. ¿Y el uso del minoxidil, qué opinas al respecto? Es un muy buen medicamento, se usa en concentraciones variables, dependiendo si es un hombre o una mujer. Se puede usar 1 o 2 veces al día. Lo que hace el minoxidil es prolongar la fase de crecimiento del cabello y tratar de llevar estos cabellos que están en fase de caída a fase de crecimiento. Entonces es un buen medicamento. Lo único malo, por así decirlo, es de que es algo que hay que usar diario. Yo le digo a los pacientes que usan minoxidil, es como que te lavaras los dientes, es algo que tienes que hacer todos los días, mañana y noche, o en el caso a veces de las mujeres, yo lo suelo usar solo en las noches. Y en la cantidad adecuada, porque si se chorrea para algún lado, pues puede aparecer pelo en una zona no deseada, como la frente, ¿no? Ajá. Entonces sí, es un medicamento efectivo. Ahora, generalmente... Estás hablando del tópico. Sí, el minoxidil tópico. Casi siempre el minoxidil se usa solo en tópico. También hay presentaciones de minoxidil oral que se usa en el mundo en realidad y que está bastante estudiado. Antes se usaba como un antihipertensivo, pero en vía oral, en dosis bajas, parece ser efectivo también contra... Comenzó a crecer el cabello y era un efecto secundario de la medicación. Sí, justo en España están habiendo muchos casos, ¿no?, de estos niños, ¿no?, recién nacidos, los hombres lobos, se les dice, Sí. ¿no?, con una cantidad de vello excesiva a causa de un medicamento que tomaron las mamás, que era para la caída de cabello, si no me equivoco. Sí, o sea, es por el uso de minoxidil de forma incorrecta. Y sí, en España hay un grupo muy fuerte de tricología, que es una escuela bastante interesante de estos mentores, en realidad, que están ocupándose del problema.
Muy bien, a ver, más consultas. Lili, tuve cáncer folicular de tiroides y ahora estoy dando de lactar. Tomo levotiroxina, carbonato de calcio y calcitriol. Se me cae bastante el cabello. ¿Qué me pueden recomendar? Tengo 39 años. Pues si es una caída posparto, y bueno, la paciente está en un periodo de lactancia, pues lo primero es ver de que dentro del embarazo la paciente puede haber sufrido distintos déficits nutricionales, ¿no? La micronutrición es bastante importante, por ahí el zinc, el hierro, entonces empezar a dosar todo eso, la vitamina D, ver si sus hormonas tiroideas están dentro de lo normal, todo eso forma parte del acto médico. Ahora, por lo general la caída del cabello postparto suele remitir espontáneamente, sin embargo, también hay algunos tratamientos que se pueden hacer de forma tópica o a través de procedimientos con microaguja, por ejemplo, que sin ingresar un fármaco pueden hacer de que el paciente empiece a recuperar el Ahora, cabello. Lili tuvo cáncer, ¿tendrá algo que ver? Lo que hay que ver en este caso es probablemente ya si su enfermedad está remitida, lo que hay que tener en cuenta es ver de que la función tiroidea sea la óptima, porque ahorita lo que está dando la función tiroidea es la cantidad de levotiroxina que toma la paciente. Entonces, también el metabolismo del calcio a veces puede estar alterado en esos pacientes, entonces también es algo a tener en cuenta. Y finalmente, cuando uno, por ejemplo, consume calcio, también hay que ver cómo están otros minerales como el zinc, por ejemplo, que es importante para el cabello, pero que para la absorción compite con el calcio. Entonces, ¿La vitamina A? la vitamina A también es importante para el cabello, pero generalmente en nuestra dieta no nos falta vitamina A. Es como la biotina, es importante para el cabello, pero generalmente no nos falta en la dieta. No hace falta tomarla como la B12, que a veces uno toma como complemento. Exactamente. Ajá. Yo creo que a ella que habría que recomendarle antes que vaya ya evaluándose, siendo evaluada por un dermatólogo, y el tratamiento si se requiere, pues eso más adelante que termine de lactar, si es que se cruza con la lactancia, Sí. o ver qué puede hacer, ¿no? Incluso hay tratamientos que se pueden hacer durante la lactancia. Se ha visto de que, por ejemplo, algunos estímulos que se pueden generar en el cuero cabelludo a través de algunas agujas, que obviamente todo eso bajo condiciones de esterilidad, de asepsia, realizada por un profesional, pueden estimular el crecimiento del cabello. Ese pequeño, por así decirlo, daño controlado puede estimular a que el cabello crezca y sin necesidad de usar algún medicamento que pueda pasar a través de la leche, ¿no? Pero sí vale la pena, más o menos este sería el enfoque que yo tendría con ella viéndola en consultorio, ¿no? Claro. A ver, esta es para Lorena. Elisa dice, mi hermana de 50 años se jala el cabello y cada vez tiene menos. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Bueno, definitivamente un tratamiento psicológico, porque lo que debe tener es tricotilomanía, que se jalan el pelo y se lo sacan, y a veces no solamente el cabello, sino también las pestañas. Y mientras ellas continúen con este tipo de conducta en respuesta a la ansiedad, el cabello, o sea, no van a tener pestañas y el cabello van a ir notando que hay huecos o hay espacios donde va a ser mucho más lento el crecimiento del cabello, ¿no? Ahí hay que partir por un tratamiento de todas maneras psicológico, acompañado también de un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Para el manejo de la ansiedad. Mientras no detenga la conducta, el cabello va a ser muy poco probable de que siga creciendo, porque cada vez que crece, lo retiro y lo saco, ¿no? Y lo voy debilitando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cómo debería abordar Elisa a su hermana sin llegar, ¿no?, a ser tosca de repente con ella o a que resultar un poco como que, no sé, amenazante? Bueno, para convencerla de que busque ayuda psicológica. Hay que explicarle cuál es el problema de fondo, ¿no? La psicoeducación es bastante importante. Explicarle de la mejor manera que ese es el problema de fondo y la causa primaria de todo el problema. Y que en realidad, si queremos llegar al objetivo, tenemos que seguir esta serie de pasos, que no es la única persona que pasa por eso. Inclusive es bueno presentar la información sobre otros casos que sufren de tricotilomanía o también tricofagia. Algunas veces se sacan el pelo y se lo comen, ¿no? Entonces hay que explicarle que no es la única que pasa por este problema, que hay una serie de causas y además de consecuencias que le va a generar el continuar con este tipo de problema, ¿no? Lo importante es animar al paciente, es darle esperanza
y explicarle que el pronóstico es bueno, siempre y cuando siga el adecuado tratamiento. ¿Cómo se puede curar entonces eso? Sí, por Se supuesto. puede hablar de curación ahí, sí. Se puede hablar, sí, de eliminación del problema porque tratas el problema de ansiedad de fondo. Cuando el paciente maneja su ansiedad, ya no detiene la conducta de sacarse el pelo o de jalarse el pelo, entonces ya hay crecimiento normal, ¿no? Hay otras personas que tienen la costumbre de chuparse el pelo. también. Sí, en la tricofagia normalmente también Te lo al arrancas chupártelo, y te lo de- arrancas sí, y eso genera otro tipo de problemas también. Claro. Ajá. A ver, laybacks. Dice, ¿el estrés en niños puede causar caída de cabello? Sí, definitivamente sí. Oh. Y es una de las tantas causas como ya hemos conversado, ¿no? Pero sí, definitivamente puede ser un activador a que comience el tema de la caída del cabello. Hay niños que, dependiendo de la edad y dependiendo del tipo de personalidad y la genética, no tienen las herramientas necesarias para enfrentar cierto tipo de problemas, ¿no? Y a veces situaciones que consideramos normales para ciertos niños es muy difícil. Puede ser, por ejemplo, el tema del inicio del nido o del colegio o de dar un examen importante como un vacacional. Hay situaciones que pueden ser activadoras y que pueden no parecer muy graves, pero que para el niño, si es que no tiene herramientas necesarias, pues lo es, ¿no? En ese caso, Aldo, es pérdida de cabello pero localizada, ¿no? Sí, generalmente hacen alopecia areata. Ajá. Entonces, sí, como menciona Lorena, en verdad, lo que estresa un niño puede ser muy diferente a lo que estresa un adulto, porque lo típico es, pero ¿él qué estrés va a tener? Y créame que hay múltiples situaciones que puede vivir un niño que pueden estresarlo en el colegio, en la familia, a nivel personal. Entonces, al final, lo que trata el equipo de salud es dar herramientas al paciente para lograr una adecuada salud física, emocional, social. Recordemos de que la salud en realidad tiene múltiples esferas, ¿no? Y es por eso de que tratamos de abordar al paciente de múltiples ángulos. A mí me cuesta a veces un poco, para serte honesto, recomendarle, o sea, hacerle entender al paciente de que es importante que visite al psicólogo, pero yo trato de decirlo de la manera más amistosa y decirle, mira, en realidad en la vida nos vamos a encontrar con una Claro. serie de situaciones Pero yo creo difíciles. que cada vez se está normalizando más lo de asistir, ¿no? A una consulta Aceptando psicológica. más. Antes era como que, no, acaso estoy loco para ir donde un psicólogo. Creo que ir al psiquiatra es lo que todavía cuesta más. O da miedo la palabra psiquiatra. Sí, ¿no? Me va a Porque- medicar y me va a tener como un zombie todo el día. Sí. Sí, eso es lo malo. Sí. Ya, la última consulta, así, rapidito. María dice, ¿es recomendable hacerse tratamientos capilares cuando se está tomando medicamentos para la caída de cabello? Por lo general es indiferente. Yo tengo muchos pacientes de que tienen miedo de teñirse el cabello, tienen miedo de hacerse alguna hidratación, tienen miedo de usar un acondicionador, pero si nos damos cuenta, en realidad no necesariamente va a estar vinculado con la caída de cabello. Ahora, lo que sí les pido es, algunos de estos tratamientos pueden debilitar la hebra de cabello y a partir de eso se puede romper un poco el cabello y tú puedes creer que se te está cayendo. Entonces, también hay que dejar descansar el cabello, tratar de espaciar un poco los tratamientos para no maltratar tanto esto. Es como que si a nuestra piel nosotros le estuviéramos pasando algo constantemente, pues no está preparada para eso, ¿no? Entonces, todo con moderación puede ser aceptado para los pacientes. Muy bien, nos vamos, pero tienes, Lorena, 10 segundos para la última recomendación. Bueno, yo pienso que hay que estar alerta a no solamente la caída del cabello en sí, sino que hay que tratar de recurrir a un trabajo, a un tratamiento multimodal. Hay que procurar abarcarlo de la mayor cantidad posible de especialistas para llegar a la causa específica, ¿no? Yo recomiendo que no tengan temor de pedir ayuda, de ir al psicólogo, de ir a los especialistas en realidad que se necesiten para abordar este problema de fondo, ¿no? Muy bien, nos vamos. Leslie, ¿algo más que quieras No, añadir? vamos, acuérdense que han visto un programa muy interesante, la caída del cabello tiene muchas causas. No existe la píldora mágica ni el champú mágico, no se dejen engañar. Si usted tiene una caída de cabello, vaya al especialista que es el dermatólogo, quien va a ver qué es lo mejor para usted y usted va a recuperar su cabello rápidamente. Muy bien, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana regresamos a las 10 en punto. Buen día. Chao, chao.